Experiencia Empresa es una iniciativa que surgió hace 16 años. Es un programa en donde los alumnos vienen a hacer su prepráctica profesional a Itaú durante 2 semanas, alumnos de tercero medio de la especialidad de administración, y en estas 2 semanas ellos son guiados por un tutor. Nosotros quisimos ser un vínculo entre la educación técnico-profesional y el desarrollo de los jóvenes estudiantes y el ámbito productivo. Este tipo de programas hacen conexión completa con el espiral de la sustentabilidad. Tenemos que tener bien a nuestros colaboradores, tenemos que estar conectados con nuestros accionistas, tenemos que mirar a todo nuestro stakeholder y a la sociedad. Ellos forman parte de la sociedad. El banco, al tener este tipo de programas, también devuelve a la comunidad, a su entorno, un espacio de productividad, un espacio de que hay caminos y que todos pueden ser capaces. Para mí es como el rol social del banco, es el rol que tiene, digamos, dentro de la sociedad y de abrirse a la comunidad y de entregar educación o ampliar, digamos, los conocimientos. Un aporte tremendo porque ellos van a conocer un nuevo tipo de gente, un ambiente distinto y les va a servir de experiencia para cuando ellos elijan definitivamente lo que quieran hacer en su vida. Creo que es muy importante que como banco también nos conozcan, que ellos también puedan entregarles las herramientas para que también puedan aprender, insertarse en el mundo laboral. Pienso que va a ser una semana buena, que va a estar llena de conocimiento, igual de enriquecimiento para mi mente y conocer a mucha gente. Espero que sea como una experiencia inolvidable y aprender más sobre lo que estoy estudiando. Consideramos que el valor agregado que tiene Experiencia Empresa es que los niños vienen a aprender haciendo. Ellos participan en experiencias de aprendizaje significativas fuera del aula. Acá apoyados por un tutor que también aprende, también gana. El tutor se convierte en un referente, en un líder inspirador. Cuando yo partí trabajando, cuando partí estudiando, cuando estaba en el colegio, siempre había alguien que te ayudaba. Creo que en ese espacio al colaborador le aporta eso, una conexión, un match perfecto con la realidad de lo que está pasando en nuestro país y afuera. Hay otros que no tienen las mismas oportunidades y nos debemos devolverle la mano a aquellos que les ha costado más y mostrarles el camino de que todo se puede y que ellos también pueden. Hola, bienvenidos, buenos días a todos, a todos los alumnos que nos acompañan el día de hoy en nuestra cuarta jornada de charlas ya de Experiencia Empresa 2020, aprendizajes a distancia. Y primero que todo los quiero felicitar por la participación que han tenido hasta hoy día y espero que sigan así, que sigan escribiendo sus preguntas a través del chat. Para nosotros es muy importante recibir el feedback de ustedes y por supuesto para nuestros charlistas que han estado súper motivados y se han ido súper contentos después de cada charla. Hoy día tenemos una charla súper interesante sobre legislación laboral y para eso quiero invitar a que se conecte a Jan Nar, que es abogado de Relaciones Laborales Itaú. Hola Jan, ¿cómo estás? Hola Paloma, bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien. Qué Oye, bueno. Bienvenido a nuestra Experiencia Empresa, por primera vez que estás aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos de Itaú a través de esta charla sobre legislación laboral. Les quiero contar que Jan lleva 4 años en Itaú y lo que me contó y lo que quiero preguntarle también ahora un poco que profundice es cómo ha sido tu trayectoria laboral, un poquito cómo te fuiste acercando a la rama del derecho laboral. Sí, mira, bueno, primero agradeció lógicamente poder estar acá, de la oportunidad que se me dio para poder transmitir de cierta forma parte de lo que me gusta, que es justamente el mundo del derecho laboral. ¿Cómo me acerqué de cierta forma a esta rama? Mira, todo empezó cuando estaba de hecho en el colegio, de cierta forma, imagínate, ni siquiera tenía claro la verdad lo que iba a estudiar, siempre estuve entre ingeniería comercial, finalmente derecho. Al final me decidí por derecho por un tema de que para las matemáticas de cierta forma tampoco tenía tantas facilidades. La carrera de derecho es una carrera que es muy árida, hay mucho que leer de cierta forma, hay mucha prueba oral también. No es una carrera fácil, en su momento también tuve ahí de cierta forma algunas desilusiones durante la carrera. Finalmente, con esfuerzo todo se puede, como dicen, entonces, claro, logré finalmente egresar, me titulé justamente como abogado
Y luego me puse a trabajar como procurador un tiempo antes de obtener el título. Y finalmente, bueno, me puse a trabajar, estuve trabajando alrededor de como un año, un poco más, en la fiscalía que atendía y veía 2 clínicas. En ese momento teníamos muchos conflictos laborales con ex trabajadores ¿cómo se llama?, de estas clínicas. Entonces ahí lentamente, si bien veíamos todas las materias, muchas materias y muchos ámbitos del derecho, principalmente nos centramos en el derecho laboral. Y así fue como lentamente me empecé de cierta forma a tener el gusto por el derecho laboral, si bien en un principio también justo cuando estaba estudiando derecho no era la rama que más me gustaba, pero finalmente es la misma práctica la que muchas veces, digo yo, te va encursando a lo que finalmente uno se va a dedicar cuando al final uno ejerce. Y finalmente eso es lo que me pasó a mí. Después, lógicamente, postulé justamente al cargo mismo que tengo ahora y ahí ya llevo 4 años en el banco, feliz todos los días y cada año con nuevos desafíos, cada vez con mayores responsabilidades también. Claro, un poco la trayectoria que uno va construyendo día a día te va haciendo tener una perspectiva diferente de la carrera que uno comienza estudiando. Y me tomo un poco de las palabras que habíamos conversado antes, que tú me comentaste que te motivaba a transmitir en esta charla que el ejercicio de la carrera de Derecho no es necesariamente lo que la mayoría se imagina, que es estar en un tribunal con un juez, sino que existen muchas formas y especialidades para ejercer que pueden ser muy interesantes. Me imagino que eso es lo que te fue pasando también a ti. Exactamente, finalmente, claro, como bien tú dices, claro, uno lo primero que se imagina, ok, esta persona es abogado, lo primero que uno imagina es la persona justamente en un tribunal delante de un juez defendiendo alguna causa, pero el derecho finalmente es mucho más que eso, hay distintas ramas, distintas formas de ejercerlo. Por ejemplo, en mi propio caso, o sea, yo trabajo, por ejemplo, en la gerencia corporativa de recursos humanos. ¿Quién pensaría, por ejemplo, que hace un abogado finalmente en recursos humanos? Pero claro, yo trabajo justamente en el área legal de recursos humanos, donde nosotros todo lo que vemos es conflictos laborales. También vemos todo lo que es la comunicación y somos el nexo con todas las organizaciones sindicales del banco. Vemos lo que es negociación colectiva por ese lado, representamos también al banco en todo lo que tiene que ver con instancias, por ejemplo, ante entes fiscalizadores, como las inspecciones del trabajo, vemos también temas con la Seremi de Salud. Entonces ahí tenemos hay harta cosa y harto que ver justamente en esta área, como además obviamente asesorar a las distintas áreas del banco en temas laborales. Claro. Súper interesante, entonces sin agregar más cosas por ahora, te dejo para que nos muestres tu presentación y nos vemos hasta el final con las preguntas y comentarios de los alumnos. Perfecto. Súper. Entonces, démosle entonces. Lógico, lo que vamos a ver ahora, vamos a hablar en grandes rasgos de lo que es la legislación laboral. Tenemos una agenda, vamos a comenzar primero conversando sobre lo que son los principios del derecho del trabajo, luego vamos a ver los elementos esenciales que deben existir en una relación laboral, vamos a ver también el contrato de trabajo y cuáles son sus cláusulas mínimas, las cláusulas mínimas que justamente exige lo que es el Código del Trabajo, y finalmente vamos a terminar en una materia más específica que ha estado muy en boga este último año, justamente a raíz de lo que fue la pandemia y a consecuencia de que todas las empresas tuvieron que justamente llevar a sus trabajadores a una nueva modalidad, que es justamente la modalidad de teletrabajo. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos señala y nos indica lo que es la ley de trabajo a distancia y la ley de teletrabajo. En un principio, como les comentaba, lo que vamos a hablar para entender el derecho laboral desde lo más macro, vamos a ver lo que son los principios del derecho del trabajo. Hay que entender de cierta forma que el derecho del trabajo entiende per se que la relación laboral es desigual, o sea que siempre el trabajador es la parte débil de una relación laboral. Esto quiere decir que siempre va a ser el empleador a la larga el que va a imponer su voluntad frente al trabajador. Finalmente es el empleador el que, de cierta forma, pone sus condiciones en lo que es la relación laboral. Entonces, bajo esa base, bajo ese prisma, es que el derecho laboral, de cierta forma, tiene ciertos lineamientos o directrices, que serían justamente los principios, y que son lineamientos y directrices que identifican esta rama del derecho. Identifican esta rama del derecho a diferencia de otras ramas, como sería, por ejemplo, el derecho penal, o el derecho económico, o, por ejemplo, el derecho civil, o el derecho familia. Estos son principios únicos que identifican, como les comento, el derecho del trabajo, y toda normativa que se desprende justamente de este derecho tiene como foco estos principios que vamos a ver ahora.
tenemos como primer principio el derecho a la protección. El derecho a la protección, ¿qué es lo que busca este principio? Busca garantizar la protección y la defensa del trabajador. ¿Y por qué? Para asegurarle de cierta forma una cierta igualdad frente al empleador. Una igualdad que sea sustantiva y real finalmente. ¿Qué es lo que hace entonces la legislación? La legislación se impone finalmente a la voluntad de las partes. ¿Cómo podemos ver esto en un ejemplo más concreto? Por ejemplo, la legislación laboral establece que la jornada semanal de trabajo no puede ser mayor a 45 horas. Si yo como empleador, por ejemplo, quisiera que, un trabajador trabaje, qué sé yo, 60 horas, no, la legislación laboral me establece y protege al trabajador de cierta forma y de cierta forma indica y señala que la jornada ordinaria de trabajo no puede ser de más de 45 horas. Por ejemplo, también, si es que existiera alguna duda frente a dos interpretaciones de alguna normativa, siempre se va a terminar eligiendo la interpretación que sea más favorable al trabajador, nunca la que sea más favorable al empleador. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si un trabajador adquirió por un contrato de trabajo que firmó con el empleador una condición más beneficiosa que, por ejemplo, la contenida después en una normativa que se publique, siempre finalmente el trabajador se va a quedar con esta condición más beneficiosa. Por ejemplo, si, por ejemplo, por contrato de trabajo yo tengo pactado que, como trabajador, tengo pactado 20 días de vacaciones y después llegase a salir alguna normativa el que estableciera que todos los trabajadores de Chile van a tener 10 días de vacaciones, yo finalmente me voy a quedar justamente con lo que tengo pactado por contrato de trabajo, que son los 20 días de vacaciones. No puedo verme perjudicado por una normativa que salga de cierta forma después. Después vamos a ver otro principio, que es el principio de irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad garantiza, o más bien vela por la imposibilidad del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral, cuando son ventajas lógicamente en beneficio propio del trabajador. Por ejemplo, si es que yo llegara a renunciar a mi trabajo, yo como trabajador no podría negarme a que me paguen lo que me corresponde por vacaciones. Eso el empleador me lo va a tener que pagar sí o sí, y aunque yo firme cualquier cosa, no puedo renunciar a ese derecho a que se me paguen las vacaciones. Por ejemplo, también yo no podría, si es que me llegan a emitir o me dan un reposo por una licencia médica, yo no podría tampoco, de cierta forma, negarme a tomarme este descanso por licencia médica. Por eso se llama y se habla de lo que es la irrenunciabilidad de ciertos derechos laborales por parte del trabajador. Otro de los principios rectores de lo que es el derecho laboral es el principio de continuidad. El derecho laboral lo que siempre trata es que las relaciones laborales sean estables y se proyecten en el tiempo. Y protege de cierta forma protege la relación laboral de ciertas rupturas o interrupciones. Por ejemplo, yo como empleador no puedo llegar y terminar acabar un contrato de trabajo porque se me ocurra, porque se me dé la gana. Por eso el Código del Trabajo lo que hace es establecer ciertas cláusulas de terminación de contrato. Y estas ciertas cláusulas de terminación del contrato de trabajo están establecidas y el empleador tiene que fundar justamente la salida del trabajador en una de estas cláusulas. No es llegar, como les comento, y finalmente terminar porque al empleador se le la gana la relación laboral. Por otro lado, tenemos lo que es el principio de la primacía de la realidad. Cuando, por ejemplo, en una relación laboral no existe una correlación entre los hechos que ocurren y finalmente lo que se establece en un documento, por ejemplo, lo que puede ser en un contrato o anexo de contrato de trabajo, ¿qué es lo que va a primar ahí? Va a primar siempre los hechos. Obviamente van a primar siempre y cuando no se vean en contra estos hechos del trabajador. Por ejemplo, si es que yo como contrato de trabajo tengo un sueldo de, por ejemplo, 800.000 pesos, pero en la práctica, los últimos 3 meses se me ha pagado 1 millón de pesos. Finalmente, ¿qué es lo que vale ahí? Vale justamente, por un tema de primacía de la realidad, lo que vale es el 1 millón de pesos que se me está pagando, y eso es finalmente, eso se entiende que es mi remuneración, más allá de que en el documento, en mi contrato de trabajo, salga que yo gano 800.000 pesos. Otro de los principios rectores del derecho laboral es el principio de buena fe. Este principio habla de que todo contrato tiene que, de cierta forma, cumplirse justamente de buena fe, es decir, que tiene que haber un cumplimiento honesto de las obligaciones contractuales.
Y por último tenemos lo que es el principio de no discriminación. La discriminación se entiende como distinciones, exclusiones o preferencias que son basadas justamente como en motivos de raza, por ejemplo, pueden ser de color, de sexo, por ejemplo, maternidad, estado civil, sindicalización, idiomas, creencias, filiaciones. Hay muchos tipos de discriminación y todas esas están justamente regidas y establecidas por el Código del Trabajo. Ahora, no todas las distinciones, exclusiones o preferencias se les llama y de cierta forma son discriminación. Por ejemplo, cuando existe alguna exclusión o alguna distinción que se basa en calificaciones que se exigen para un empleo, justamente esto no es considerado discriminación. Por ejemplo, yo necesito, para este cierto cargo, necesito un ingeniero civil. Para este cargo necesito un arquitecto que tiene que tener ciertas características, por ejemplo. Si obviamente yo discrimino a alguien porque necesito un ingeniero civil, por ejemplo, y llega alguien que no lo es, y yo justamente para estas funciones necesito a alguien que tenga esos conocimientos, justamente en este caso esto no sería una discriminación, ya que justamente se basa en exigencias y calificaciones técnicas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora una vez ya visto todo lo que son como los principios rectores del derecho del trabajo? Y finalmente, como les comentaba, son los lineamientos de lo que es el derecho al trabajo. Ahora vamos a centrarnos en lo que son los elementos esenciales que deben existir en una relación laboral. La relación laboral, para que de cierta forma esté comprendida una relación laboral, para que esté comprendida en lo que es el derecho del trabajo, tiene que tener ciertas características. Una de sus características es que debe en esta relación de haber un consentimiento, es decir, tiene que haber un acuerdo de voluntades de las partes. Si yo, por ejemplo, si el trabajador no existiera, digamos, la voluntad del trabajador de prestar servicio, como les comento, si no existiera esa voluntad, se entendería prácticamente que estamos frente a lo que es la esclavitud y no una relación laboral, ya que no existiría consentimiento de ambas partes. Tenemos como principal obligación del trabajador justamente lo que es prestar servicios personales al empleador. Por otro lado, tenemos como gran obligación del empleador lo que es pagar una remuneración determinada justamente por estos servicios personales que está prestando el trabajador. Y finalmente, el elemento, yo diría, más esencial para determinar si es que estamos frente a una relación laboral es lo que se llama el vínculo de subordinación y dependencia, bajo la cual se prestan los servicios convenidos. No todo trabajo está comprendido, como les comentaba, en lo que es el derecho laboral. Existen, por ejemplo, todo lo que son los trabajadores, por ejemplo, del sector público. Ellos se rigen no por el Código del Trabajo, se rigen por estatutos especiales, como por ejemplo estatutos administrativos o estatutos municipales. O por ejemplo tenemos todo lo que son los trabajadores independientes que en general son los que prestan un servicio y boletean, emiten una boleta honorario justamente al prestar este servicio. Ellos se regulan no por el derecho del trabajo, sino que se regulan por el derecho civil. Por ejemplo, un trabajador independiente podría ser, por ejemplo, mismo un abogado que emite una boleta a un cliente, podría ser de repente algún gaffiter, algún médico en su consulta privada. Entonces, finalmente podemos concluir que los trabajadores regidos por el derecho del trabajo y así por el Código del Trabajo, son trabajadores del sector privado, y es siempre esencial determinar si es que existe algún vínculo de subordinación del trabajador. ¿Qué se entiende por subordinación? Es la dependencia que existe del trabajador, al poder del empleador. Lógicamente esta subordinación, esta dependencia tiene que ser lógicamente con límites, y justamente esos son los límites que establece el derecho laboral, y tiene justamente esto relación con lo que les comento del principio de protección del derecho laboral. ¿Cómo podemos saber si un trabajador de cierta forma está subordinado a un empleador? Hay ciertos indicios que te van a ir mostrando si es que efectivamente es una relación laboral que se rige por el derecho al trabajo. Por ejemplo, si el trabajador tiene una obligación de asistencia al trabajo, si es que hay, por ejemplo, un cumplimiento de algún horario, hay sometimiento a órdenes, a ciertas instrucciones, por ejemplo, si es que existe una supervisión, control o vigilancia de la labor que se realiza. Todo esto te va a ir demostrando efectivamente si estamos frente a lo que es una relación laboral o no. No es necesario, lógicamente, como que
que todos estos indicios que les comenté se reúnan solo en un mismo caso. Basta que se reúnan, por ejemplo, solo algunas de estas condiciones y podemos identificar efectivamente estamos justamente frente a una relación laboral. Por ejemplo, llevándolo a un tema que es muy actual, por ejemplo, todo el tema de lo que son justamente los repartidores de estas aplicaciones, como por ejemplo lo que es Uber Eats o lo que es, por ejemplo, Rappi, justamente ahí hay una discusión si es que efectivamente estas personas, existe una relación laboral con ¿cómo se llama esto?, con estas grandes empresas. Hace poco justamente hubo una resolución de un tribunal del país en donde se estableció y reconoció que entre un repartidor y una de estas empresas había y existía efectivamente una relación laboral. Habiendo visto todo esto, lo que vamos a ver ahora es el contrato de trabajo y finalmente el contenido que tiene que tener un contrato de trabajo. El contrato de trabajo se entiende como, y justamente de acuerdo y siguiendo con los elementos esenciales que habíamos visto, el contrato de trabajo se entiende como una convención en donde el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. El trabajador se obliga a prestar servicios personales bajo la dependencia y subordinación del empleador, y este último a pagar de cierta forma por estos servicios determinados que le va a prestar el trabajador. El contrato de trabajo, el Código del Trabajo establece que tiene que tener cierto contenido, y hay cierto contenido, cláusulas mínimas que establece el Código del Trabajo que debe contener un contrato de trabajo. Uno podría llegar y de cierta forma pactar cualquier cosa en el contrato de trabajo, pero lógicamente tiene que pactar cosas que no sean contrarias al derecho al trabajo y justamente a los principios de cierta forma que les comentaba al inicio de esta charla. ¿Qué tenemos por cláusulas mínimas? Esta cláusula, entendiéndose cláusula mínima, que esta cláusula tiene que estar sí o sí en el contrato de trabajo. Tenemos lo primero, por ejemplo, el lugar y la fecha del contrato de trabajo. El lugar corresponde lógicamente al lugar en donde se suscribe el contrato, y este lugar puede coincidir o no con el lugar donde se prestan finalmente los servicios. La fecha del contrato de trabajo corresponde a la oportunidad en que se hace constar por escrito el contrato de trabajo. Si yo firmé hoy el contrato de trabajo, tiene que aparecer la fecha de hoy, que no es lo mismo que la fecha del inicio de la relación laboral. Yo perfectamente puedo firmar un contrato con fecha de hoy, pero mi inicio de relación laboral puede ocurrir en, por ejemplo, 2 semanas más. Entonces uno va a tener esta fecha del contrato de trabajo, que es la fecha que típicamente uno ve al principio del contrato de trabajo, que es la fecha de firma del contrato, pero en una cláusula posterior va a salir y se va a establecer que el inicio de la relación laboral va a ser en alguna fecha, por ejemplo, próxima. Otra cláusula mínima del contrato de trabajo es justamente lo que es la individualización de las partes. Tenemos por un lado la individualización del empleador. Lógicamente, si el empleador, por ejemplo, es una persona natural, se tiene que indicar lo que es el nombre, la profesión, el domicilio de esta persona, y puede ser también el empleador una persona jurídica, lo que sería, por ejemplo, una empresa. En este caso, por ejemplo, sería el banco. En este caso hay que establecer la razón social, hay que establecer lo que es el domicilio de la empresa y individualizar, lógicamente, al representante legal de esta empresa. Al trabajador también hay que individualizarlo, siempre se debe señalar lo que es el nombre, la profesión, el domicilio, la nacionalidad, por ejemplo, del trabajador. Hay que recordar que las empresas aquí en Chile, el 5% de las personas, de los trabajadores de un mismo empleador deben ser de nacionalidad chilena. Por otro lado, tenemos como otro contenido mínimo del contrato de trabajo la determinación de la naturaleza de los servicios y el lugar de trabajo. Lógicamente se tiene que especificar el cargo específico o la función que va a establecer el trabajador justamente en el contrato de trabajo. ¿Esto para qué? Esto no le permite de cierta forma al empleador alterar unilateralmente las condiciones por ejemplo, de un trabajador al momento de prestar sus servicios. Hoy te digo A y mañana te digo B. No, la idea es que no haga eso, que siempre de cierta forma realice las mismas funciones para las que fue contratado. La determinación del lugar también es relevante. El lugar finalmente es el lugar donde el trabajador va a prestar su servicio, es el lugar geográfico.
Entonces esto es importante para que lógicamente el trabajador tenga certeza de dónde va a prestar su servicio. Por otro lado, como cláusula mínima tenemos el monto, la forma y el periodo de pago de la remuneración. La remuneración por lo general siempre se establece libremente, pero se establecen también ciertas limitantes. Por ejemplo, el ingreso no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual, y también se establece también un límite respecto al periodo de pago. Por ejemplo, el periodo de pago no puede exceder de un mes. Tiene que ser justamente, yo si trabajo hoy no me pueden pagar en 2 meses más, me tienen que pagar en el periodo de este mes que les comento. Otra de los contenidos mínimos del contrato de trabajo es lo que es la duración y distribución de la jornada de trabajo. Lógicamente se tiene que establecer en el contrato la hora de inicio y la hora de término de la jornada laboral, el tiempo y las horas semanales de trabajo que el trabajador debe cumplir efectivamente. Se debe establecer la hora de colación, entendiéndose que la hora de colación no puede ser inferior a media hora. Y ligado justamente a esto mismo, podemos hacer una diferenciación y podemos ver lo que es, por ejemplo, lo que es una jornada completa de trabajo y lo que sería una jornada parcial de trabajo. Se entiende justamente que una jornada completa de trabajo es la jornada de 45 horas semanales. Por otro lado, tenemos lo que es la jornada parcial de trabajo. La jornada parcial de trabajo es la jornada que no supera las 30 horas semanales, o sea, 30 horas o menos. El Código del Trabajo además establece ciertos límites en lo que es la jornada de trabajo. Establece que, por ejemplo, una jornada de trabajo no puede exceder de 45 horas semanales. Por otro lado, estas 45 horas semanales tienen que ser distribuidas en no menos de 5 ni más de 6 días a la semana. Y finalmente, una jornada de trabajo no puede exceder tampoco de 10 horas diarias. Como máximo, un trabajador puede finalmente trabajar 10 horas diarias. Esto, lógicamente, como les comento, referente a lo que es la jornada ordinaria de trabajo. Porque, por otro lado, tenemos la jornada extraordinaria de trabajo, lo que se llama comúnmente como las horas extras que realizan los trabajadores. Y las horas extras, finalmente, es todo aquel, digamos, horario, finalmente, o jornada que excede de la jornada ordinaria máxima legal. O sea, todas las horas que yo hago que excedan de estas 45 horas semanales se llama lo que es la hora extra y que se paga con un recargo del 50% de la hora normal, de lo que va del valor de la hora normal de trabajo. Por otro lado tenemos, y también se tiene que establecer en el contrato de trabajo, lo que es el plazo del contrato. Tenemos distintos tipos de contrato. Tenemos por un lado lo que es el contrato a plazo indefinido. El contrato a plazo indefinido no tiene lógicamente un plazo estipulado para que se termine. Obviamente esto sin perjuicio de que podría terminar el contrato de trabajo por alguna causal que se establece en el Código del Trabajo. Tenemos también los contratos a plazo fijo, que es aquí donde las partes estipulan de cierta forma un plazo de duración. Y por otro lado tenemos los contratos de trabajo por obra o faena. Esto es cuando el trabajo dura lo que dura la obra. Por ejemplo, si la obra es la construcción de un edificio, mi trabajo va a durar durante el tiempo que dure la construcción de ese edificio, esta obra. Y como les comentaba anteriormente, estas cláusulas que vimos recién son todas las cláusulas mínimas que debe contener un contrato de trabajo. Existen también, lógicamente, lo que se les llama las cláusulas permitidas, que como les comentaba en un principio, las partes pueden acordar cualquier tipo de cláusula, más allá de las que acabamos de ver, pero tienen que ser cláusulas lícitas. O sea, por ejemplo, no puedo yo pedirle como empleador a un trabajador que en el contrato de trabajo renuncie, esto justamente de acuerdo al principio de renunciabilidad que vimos en un inicio de la presentación. Yo no puedo pedir al trabajador que renuncie a un derecho. Yo no puedo permitirle al trabajador, por ejemplo, que en el contrato de trabajo me firme que, ok, tú no vas a por ejemplo, devengar días de vacaciones. No, eso está completamente prohibido y el Código del Trabajo, todas esas cláusulas las entiende como nulas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a centrarnos en una ley que entró y comenzó a regir este año, en particular el 1 de abril del año 2020. La ley de teletrabajo
finalmente se publica a raíz justamente de lo que fue ¿cómo se llama? El tener todos los empleadores que llevar a los trabajadores a trabajar en lo que es la modalidad de teletrabajo, y esto lógicamente lo apuró y se hizo a consecuencia de lo que fue justamente la pandemia a nivel mundial. Muchas empresas tuvieron de cierta forma que cerrar sus instalaciones y las oficinas, y le dijeron a todos los trabajadores que se fueran a trabajar de la casa. Entonces, como les comentaba en un principio, el derecho laboral entiende que siempre la relación laboral es desigual, entonces el trabajador de cierta forma siempre es la parte débil, y para que el empleador no abuse justamente ¿cómo se llama? De su poder de mando, ¿qué es lo que hizo el derecho laboral? Estableció justamente ciertas directrices que se tienen que establecer para que el trabajador pueda de cierta forma estar protegido y poder en esta modalidad nueva, esta modalidad de teletrabajo, pueda ejercer ¿cómo se llama? Sus funciones de una forma, más protegida y sin que se incurran en ilegalidades ¿cómo se llama? Al momento de efectuar justamente teletrabajo. Como les comentaba, esta normativa comenzó a regir el 1 de abril del año 2020. Los empleadores, la ley les dio un plazo de 3 meses contados justamente de esta fecha para que ellos pudieran adecuar sus contratos de trabajo a estas nuevas condiciones que establecía esta nueva normativa. ¿Cuáles son, de cierta forma, justamente estas nuevas condiciones? Estas nuevas condiciones se tienen que pactar, lógicamente, por contrato de trabajo o anexo de contrato de trabajo, y se establecen, y son cláusulas mínimas que de cierta forma esta ley exige que tenga que tener un contrato o anexo de contrato de trabajo cuando un trabajador está justamente ejerciendo lo que es teletrabajo. ¿Qué es lo que se tiene que establecer, por ejemplo, en un contrato o anexo de contrato de teletrabajo? El acuerdo de la modalidad de trabajo. La modalidad de trabajo puede ser, por ejemplo, yo puedo estar totalmente en teletrabajo, o sea, el 100% de los días de la semana puedo estar justamente ejerciendo modalidad de teletrabajo, o justamente esta modalidad de teletrabajo puede ser parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo pactar que yo algunos días de la semana estoy en modalidad de teletrabajo y otros días de la semana estoy yendo presencialmente a la oficina. ¿Qué otra cosa se debe, ¿cómo se llama esto? Se debe determinar y se debe establecer en el contrato de teletrabajo el lugar o lugares en donde finalmente va a prestar servicios el trabajador. O también lo que se puede pactar es que finalmente esto quede libre, que no se determine un lugar. Por ejemplo, si obviamente yo como lugar puedo de cierta forma determinar mi domicilio, o como lugares podría, por ejemplo, establecer mi domicilio y podría establecer algún otro domicilio, por ejemplo, el domicilio de la casa de mi polola o el domicilio de la casa de mis papás. Y lógicamente, si es que se pacta, digamos, con el empleador que finalmente quede libre el lugar de trabajo, ahí simplemente no se establece absolutamente ninguna dirección, ningún domicilio. Yo llego y un día podría trabajar, por ejemplo, de mi casa, hay otro día que podría perfectamente trabajar, por ejemplo, de un Starbucks, otro día ir a la oficina, da lo mismo. Hay plena libertad. Otro de las cláusulas que finalmente deben pactarse en lo que es esta modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo es justamente lo que es el periodo de duración del teletrabajo o trabajo a distancia. Este periodo de duración significa que esto puede ser de carácter indefinido, o sea, tú de aquí para adelante en lo que es la relación laboral vas a estar trabajando, por ejemplo, teletrabajo, o puede ser por un tiempo determinado. Ahí, lógicamente, las partes pactan. Se establece, por ejemplo, si es un tiempo determinado, puedo pactar que tú vas a estar en teletrabajo 1 mes, 2 meses, de aquí a diciembre, da lo mismo. Ahí las partes, si bien tienen que, como les comento, pactar un periodo de duración, pero eso es completamente convenido por ambas partes. Tienen que también pactar, por ejemplo, lo que es un mecanismo de supervisión o control de los servicios que se prestan. Esto, lógicamente, va a depender de lo que es cada ¿cómo se llama? O sea, de lo que quiera cada empleador. Por ejemplo, yo podría pactar un mecanismo de supervisión, o sea, por ejemplo, podría perfectamente pactar que al final de la jornada de trabajo el trabajador me envíe un informe de todo lo que hizo en el día, o podría verlo esto podría pedir que al final de la semana me envíen de cierta forma
cómo se llama lo que hicieron, o podría, por ejemplo, tener reuniones periódicas en donde los trabajadores también me informen más o menos las funciones que han realizado. Eso va a depender finalmente de cómo ¿cómo se llama esto? De cómo finalmente lo plantean y lo conviene el empleador justamente con el trabajador. Pero hay que establecer, como les comento, un mecanismo al menos. Por otro lado, también se debe pactar si es que la jornada de trabajo va a tener control horaria o finalmente el trabajador, cuando esté en esta modalidad de teletrabajo, va a quedar completamente excluido de lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el control horario. Esto también es algo que justamente se tiene que pactar al momento de suscribir un contrato o un anexo de contrato de teletrabajo. Y por último, tenemos como también cláusula mínima lo que es el tiempo de desconexión del trabajador. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un trabajador en modalidad de teletrabajo no se encuentra excluido de limitación de horario, va a tener justamente el trabajador un tiempo de desconexión donde no está obligado a responderle ciertas órdenes o instrucciones al empleador. ¿Esto con qué fin se hizo? Lógicamente, con este fin proteccionista que tiene el derecho del trabajo, de cierta forma, porque ¿qué es lo que pasa? La idea es que no se abuse, lógicamente, cuando el trabajador está en modalidad de teletrabajo y no esté el empleador 24/7 mandándole y solicitándole que realice ciertas funciones. Esta ley de teletrabajo además realiza una cierta distinción cuando la modalidad de teletrabajo se pacta, por ejemplo, en lo que es el inicio de la relación laboral. O sea, yo entré recién a trabajar con mi empleador y el empleador va por un contrato de trabajo, lo que hace es justamente establecerme la modalidad de teletrabajo. Y por otro lado, lo que tenemos es esta diferencia con, por ejemplo, cuando la modalidad de teletrabajo se pacta cuando ya la relación laboral está vigente. En el primer caso, cuando al inicio de la relación laboral por un contrato de trabajo me establecen esta modalidad de trabajo, la única forma de cambiar esta modalidad de trabajo, por ejemplo, quiero que ahora te cambies y vengas 100% presencial a la oficina, la única forma de modificarlo es por un acuerdo de ambas partes, tiene que haber consentimiento de ambas partes. Pero, por ejemplo, cuando ya la modalidad de teletrabajo se establece durante la vigencia laboral, ahí cualquiera de las partes unilateralmente puede volver a las condiciones vigentes que se tenían anteriormente. Por ejemplo, si yo antes estaba presencialmente y ahora, ¿cómo se llama? Por ejemplo, me pusieron en modalidad de teletrabajo y no me gustó el teletrabajo, yo perfectamente unilateralmente puedo, avisándole con 30 días de anticipación a mi empleador, podría volver a mi ¿cómo se llama esto? A mi modalidad presencial que tenía anteriormente. Ahora vamos a ver, de cierta forma, si se fijan, la ley finalmente se llama Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo. En general la gente, y si se fijan, yo en la presentación hablo básicamente siempre de lo que es teletrabajo. ¿Y por qué pasa eso? Porque, a ver, hoy en día en lo que es un trabajo a distancia puro, prácticamente no existen ejemplos hoy en día de un trabajo a distancia puro. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, que prestara servicios como de repente como costurero, como zapatero, o por ejemplo un panadero, y que presta servicio a una empresa y lo hace, por ejemplo, desde su casa, y después la empresa va a buscar justamente esta producción, eso podría entenderse con lo que es, por ejemplo, un trabajo a distancia puro. Ahora, el teletrabajo en sí es una especie de trabajo a distancia, pero en donde los servicios se prestan mediante medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si estos servicios que presta el trabajador se van a reportar al empleador a través de estos medios. Entonces, finalmente, hoy, si se pueden dar cuenta, la gran mayoría de los trabajos justamente la gran mayoría del trabajo a distancia justamente es teletrabajo. Trabajo, como les comento, a distancia puro, prácticamente no existe. Ahí deben haber algunos casos, lógicamente, como les di el ejemplo, pero prácticamente la gran mayoría de lo que se conoce hoy es teletrabajo. Por otro lado, como les comentaba, tenemos lo que es el derecho a desconexión, que ya algo les adelanté. El derecho a desconexión es justamente para trabajadores que por contrato justamente de teletrabajo se les permite distribuir libremente su horario, o de cierta forma se les deja como excluidos de limitación de jornada. Este es un derecho que establece justamente esta normativa,
y que establece este derecho de desconexión que no puede ser o debe ser al menos de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. No puede ser menos de 12 horas. ¿Y cuál es finalmente el espíritu de esto? Es que el trabajador, lógicamente, en ese periodo de desconexión no responda a comunicación, órdenes, instrucciones o cualquier requerimiento que le efectúe el empleador. Eso es lo importante que viene a establecer justamente este derecho a desconexión en esta nueva normativa. Otra de las cosas que establece justamente la ley de trabajo a distancia y teletrabajo tiene relación con lo que son los implementos de trabajo. Esta ley establece que tanto los equipos, las herramientas y los materiales finalmente son de cargo y deben ser entregados por el empleador. De cierta forma no se le puede obligar al trabajador que utilice elementos de su propiedad para justamente ejercer esta modalidad y sus funciones a través de esta modalidad de teletrabajo. También esta ley señala que todo lo que es costos de operación, funcionamiento y mantenimiento, entendiéndose, por ejemplo, como costos de operación o funcionamiento, puede ser, por ejemplo, el internet de mi casa, puede ser, por ejemplo, lo que es ¿cómo se llama?, la luz. Todo eso también tiene que ser de cargo del empleador y el empleador debería justamente solventar todos estos gastos. Y por último, tenemos en cuanto a lo que es la ley de teletrabajo, lo que son las condiciones específicas de seguridad y salud. Porque, ¿qué es lo que se establece en la normativa? Se establece que se iba a emitir un reglamento más específico que lo obligara de cierta forma al empleador a tomar todas las medidas para evitar ciertos riesgos a la salud de los trabajadores. Este reglamento se publicó ahora en octubre de este año, muy reciente, y finalmente, ¿qué es lo que establece? Establece que el empleador lo que tiene que hacer es justamente comunicar y capacitar al teletrabajador sobre ciertas condiciones de seguridad y salud que se deben cumplir en el lugar de trabajo. Por ejemplo, de cierta forma tienen que informar a las personas cómo se debe sentar, por ejemplo, en la silla para que no existan después enfermedades ergonómicas, por ejemplo, que de cierta forma cada cierto tiempo el trabajador se pare y tenga pausas de cierta forma de descanso, pero en general eso es lo que establece en términos muy genéricos esta normativa de ley de teletrabajo y trabajo a distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Te agradezco mucho tu presentación, realmente muy buena, muy completa, súper aclaradora. No, gracias a ustedes. Nos sirve, de verdad, le sirve obviamente a muchos los alumnos, espero que sea así, y a todos nosotros, en realidad, los que estamos aquí empezando este nuevo teletrabajo. Te cuento que el chat de YouTube está estallando de preguntas. Y la verdad es que a los alumnos les sirve bastante, no solamente por los módulos de aprendizaje en lo que ellos están y el aporte que tiene esto para la educación técnico-profesional, sino que además ellos son estudiantes que ya están en tercero o cuarto medio, 17, 18 años, y ya ellos se han aproximado de alguna forma al mundo laboral de manera esporádica o más informal, y ya están a puertas de poder obtener su título de técnico profesional, y eso también los hace... Están muy interesados en lo que se les viene y hacen muchas preguntas, no solo del teletrabajo, sino que también del trabajo, del derecho al trabajo en general. Claro, entonces, hay que entender también, lógicamente, que, claro, esto si bien es una pincelada genérica del derecho laboral, porque si nos fuéramos, digamos, al detalle, ir viendo cada característica, finalmente este derecho podríamos estar aquí hablando todo el día. Entonces, eternamente. Claro. Claro. Pero aquí tengo una primera pregunta que es de la primera parte. Se nota que estuvieron súper atentos. Dania González pregunta si estos principios del derecho que tú expusiste se aplican a todas las empresas. Sí, en general, estos principios hay que entender que son principios rectores finalmente del derecho en sí. Entonces, y el derecho laboral finalmente se basa justamente en estos principios que mencionaba. Entonces, lógicamente, si una empresa incumple con alguno de estos principios, lo más probable es que esté incumpliendo lógicamente con lo que es la normativa laboral en sí. Entonces lo más probable es que ahí, si es que existiera algún incumplimiento,
un trabajador tendría que, de cierta forma, denunciar esto ante las entidades fiscalizadoras correspondientes, como serían las inspecciones del trabajo, y lógicamente ellos lo que tendrían que hacer es ir a fiscalizar a la empresa y ver en particular qué es lo que se está incumpliendo. Y si notan que existe algún incumplimiento, finalmente ahí van a justamente solicitar al empleador que lo subsane, o finalmente si es que identifican el incumplimiento también pueden incluso multarlo. Claro, y en ese mismo sentido, aquí justo hacían una pregunta sobre qué pasa si renuncio y mi empleador no paga todas las vacaciones que me quedan. ¿Qué se puede hacer? Eso cabe dentro de lo que tú estás explicando. Exactamente, eso cabe justamente también de lo que es el principio de renunciabilidad, que yo justamente como trabajador, yo hay ciertos derechos que no puedo renunciar a ellos. Yo no, si por ejemplo renuncio justamente con el caso del que ponían ahí en el ejemplo, si yo renuncio a mi empleador, yo no puedo, por ejemplo, renunciar también a que él me pague las vacaciones. Y si es que existiera algún empleador que no me las paga, ¿yo qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que ir inmediatamente a la inspección del trabajo justamente para que la inspección del trabajo fiscalice eso. Lo más probable es que llame a una instancia de mediación. En esta instancia de mediación hay un fiscalizador del trabajo, en donde va un representante del empleador y va también el trabajador, y lógicamente ahí hay una instancia de mediación. Lo más probable, lógicamente, ahí que suceda es que se le obliga al empleador a pagar las vacaciones, porque como les comento, es un derecho irrenunciable. El trabajador, si es que tiene vacaciones pendientes, sí o sí tienen que pagárselas. Perfecto. Acá el profesor Roberto Bialostoki del Colegio Matilde Brandao de Valparaíso hace 2 preguntas en relación a los despidos. Primero pregunta cuándo se justifica el despido de un trabajador, y luego agrega cuáles son y cómo se comprueban las necesidades de la empresa como causal de despido. A ver, en relación a la primera pregunta, como les comentaba, el Código del Trabajo establece justamente ciertas causales de despido. Yo no puedo como empleador llegar y de cierta forma emitir cualquier causal que me parezca a mí conveniente. Y dentro de esas causales, claro, justamente está el tema de, por ejemplo, la renuncia. Hay causales, por ejemplo, que la relación laboral termina por muerte del trabajador, puede terminar, por ejemplo, también por mutuo acuerdo, cuando las partes justamente acuerdan el despido. Y hay, de cierta forma, también, lógicamente, lo que se llama las salidas y las causales necesidades de la empresa. En general, las salidas por necesidades de la empresa siempre, como bien ahí señala el profesor, tienen que estar fundadas, de cierta forma, en ciertos fundamentos o argumentos que justamente establece el Código del Trabajo. Y de estos fundamentos justamente se establece que, por ejemplo, tiene que haber una baja productividad en la empresa. Por ejemplo, para yo realmente fundar una salida de alguien por unas necesidades de la empresa. Por ejemplo, yo no podría fundar la salida de alguien, por ejemplo, netamente en lo que es desempeño. La ley no me lo permite. Entonces, como les comento, dentro de estos fundamentos que existen en lo que es necesidades de la empresa está la baja productividad de la empresa, si es que existen circunstancias sobrevivientes que finalmente cambien finalmente la estructuración o el organigrama de la empresa, en donde ya no hay cabida para ciertos trabajadores. Pero son, como les comento, fundamentos puntuales que establece la normativa. Y cómo yo puedo, como empleador, de cierta forma, probar esto justamente para poder, cuando yo despido a alguien, tengo que notificarlo a través de una carta de despido. Y en esta carta de despido yo lo que tengo que identificar justamente es la causal de despido, que en este caso serían las necesidades de la empresa, y justamente estos fundamentos que yo les señalo. Por ejemplo, si existiera alguna reestructuración en la empresa, yo tengo que establecer y detallar la reestructuración en la carta de despido, y finalmente esas van a ser las razones que yo tengo justamente para poder desvincular a esta persona. No pueden, la idea es que no se permitan de cierta forma causales genéricas, ni donde yo de cierta forma argumente el despido de alguien. Clarísimo, Ian. Acá tenemos una pregunta de Renato Acevedo, que aprovechamos de mandarle saludos. Dice, si una persona por pandemia está en teletrabajo y no le han modificado el contrato, ¿cuándo se debe hacer esa modificación? ¿Hay plazos que establece esta nueva ley? A ver, más que plazos, la ley lo que entiende es que tú deberías, de cierta forma, deberías firmar un anexo de teletrabajo antes o el mismo día, de cierta forma, que vas a empezar a realizar esta modalidad de teletrabajo. Esa sería la forma, de cierta forma, por así decirlo, la forma ideal de hacerlo. O sea,
Yo, si la próxima semana me mandan por la pandemia justamente a teletrabajo, yo tendría que haber firmado al menos esta semana el anexo de teletrabajo. Ahora, puede ser también, lógicamente, y que es lo que pasó muchas veces, como las empresas no estaban de cierta forma, no estaban preparadas para todo lo que fue la pandemia. ¿Qué es lo que pasó? Las empresas obviamente mandaron a su gente antes y después con el tiempo tuvieron que ir regularizando este tema del teletrabajo, y justamente también porque la ley de teletrabajo también estableció un plazo de 3 meses para que los trabajadores, o sea, para que las empresas, pudieran regularizar justamente los contratos y los anexos de contratos justamente a los requisitos que establecía esta ley. Ahora, como te comento, hoy en día que esto ya está más regulado, lógicamente el ideal es tú antes de estar en una modalidad de teletrabajo, es justamente el firmar este anexo. Ahora, como les comento, al principio de la pandemia esto no se pudo hacer y muchas empresas lo que empezaron a justamente hacer es enviar a su gente y después fue regularizando justamente este tema de teletrabajo. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Daniela Cruz. Dice, ¿siempre que un trabajador es despedido tiene derecho a una indemnización económica? Eso va a depender muchas veces de la causal de por qué fue despedido el trabajador. Si el trabajador fue despedido, por ejemplo, por necesidades de la empresa, que es justamente la causal que yo les comentaba antes, sí tiene justamente derecho a una indemnización por años de servicio, y si es que el empleador no le avisa con 30 días de anticipación de su despido, también tiene derecho a una indemnización de mes de aviso, que se llama. Ahora, por ejemplo, si la persona sí es, por ejemplo, desvinculada por alguna causal grave, por ejemplo, imagínense una falta de probidad o de repente algún acoso laboral que se llega a probar y finalmente la persona es despedida por una causal grave como esta que le estoy mencionando, o por ejemplo por una ausencia injustificada. Esto quiere decir que la persona, por ejemplo, hay 2 días seguidos sin obviamente justificación en que no fue a trabajar. En estos casos, por ejemplo, la persona no tiene derecho a indemnización. El caso de la renuncia, por ejemplo, si yo renuncio a una empresa, yo ahí tengo derecho a que se me paguen solamente mis vacaciones, pero no se me van a pagar ningún tipo de indemnización. Perfecto. Y aquí agrega también una pregunta parecida, o tiene relación, Marcos Aponte dice, cuando un trabajador lleva 12 años y lo despiden, ¿la empresa tiene que pagarle esa cantidad de años? En general, el tope de a ver, hoy en día hay ciertos topes para pagar justamente lo que es la indemnización de años de servicio. El tope que establece la ley es justamente 11 años. Si una persona en este caso, por ejemplo, tuviera 12 años ¿cómo se llama esto?, de antigüedad en la empresa, a esa empresa solo se va a pagar hasta los 11 años. Y hay otro tope que establece también la normativa, que es justamente la cantidad de UEFs que se le va a pagar a la persona en cuanto a lo que finalmente la persona gana. Y esa va a ser su base de cálculo justamente para pagarle las indemnizaciones. Y como les comento, es de un tope de máximo 90 UF, que hoy en día está alrededor como de los 2,5 millones, 2,600,000, más o menos están las 90 UF. O sea, una persona, por ejemplo, que ganara más de 2,5 millones y es despedido, las indemnizaciones solo se le van a pagar hasta ese tope hasta su remuneración, hasta ese tope de 2,5 millones. Esa va a ser su base de cálculo para pagar las indemnizaciones. Uh-huh. Acá Magdalena Alvarado pregunta si se hacen charlas para explicar a los trabajadores sus derechos. ¿Eso existe, por ejemplo, en Itaú o en otras empresas? Hay otras empresas que efectivamente existen. Nosotros, si bien no hacemos charlas puntuales a los trabajadores, justamente para ¿cómo se llama?, para que sepan y se informen sobre sus derechos laborales, pero sí, obviamente, todo lo que es todos recursos humanos está justamente disponible en caso de alguna situación puntual, en donde justamente si que alguien tiene alguna duda referente a alguno de sus derechos, obviamente se le va a contestar de la mejor forma. También, además, en Itaú tenemos lo que es el Itaú Te Orienta, que de cierta forma que si algún trabajador tuviera, por ejemplo, alguna duda legal o alguna problemática legal, perfectamente se puede acercar justamente a este beneficio que es el Te Orienta, en donde hay abogados que también los pueden asesorar. O sea, si bien, como les comento, no se hacen charlas genéricas a los trabajadores de lo que es legislación laboral y sus derechos, siempre y cuando un trabajador tenga alguna duda puede contactarse con cualquier persona de recursos humanos, o justamente si tiene alguna duda más personal en cuanto a algún tema legal, puede ir al Te Orienta y ahí lo van a asesorar.
Perfecto. Constanza Urra nos pregunta, ¿qué necesita un empleador para agregar un anexo al contrato? Y en este mismo tema agrega, ¿en esto tiene que estar de acuerdo el trabajador? Efectivamente, cualquier cambio que se realice en la relación laboral, sea el cambio que sea, en general tiene que estar, y es así, tiene que estar justamente, tiene que haber un consentimiento del trabajador. Existen solo algunas excepciones en donde el trabajador, donde el empleador podría unilateralmente cambiar, por ejemplo, ciertas condiciones de trabajo. Estos serían prácticamente dos casos, que es cuando, por ejemplo, el empleador cambia el lugar de trabajo de la persona, pero tiene que ser lógicamente un lugar de trabajo que no afecte la vida, digamos, del trabajador. Por ejemplo, si es que yo trabajo en Providencia y ahora quieren que vaya a trabajar, por ejemplo, ¿cómo se llama? A la Florida, puede ser, porque está todo dentro de la región metropolitana, pero yo no podría como empleador llegar, si estoy trabajando en Santiago, oye, ¿sabes qué? Unilateralmente ahora te vas a ir a trabajar a Viña. No, eso no podría ser, por ejemplo. Y lo otro es justamente si es que la jornada laboral, yo como empleador tengo justamente tengo esta facultad unilateral de modificar en una hora la jornada de trabajo. Podría adelantar la jornada de trabajo una hora. Pero esas serían en general las únicas causales en donde un empleador unilateralmente pudiera modificar alguna condición del contrato de trabajo. Por norma general, siempre que se quiere modificar algo del contrato de trabajo, sea cargo, remuneración, alguna función, tiene que establecerse este cambio con el consentimiento justamente del trabajador. Perfecto. Acá hay una pregunta bien atingente a lo que estamos viviendo. Ana López pregunta, ¿qué pasa si el empleador me dice que tengo que hacer trabajo presencial y tengo enfermedad de base? A ver, las normativas en general, ¿qué es lo que establecen las normativas? Las normativas, justamente a raíz de lo que fue la pandemia, señalaron e indicaron que el empleador tratara de cierta forma por todos los medios de que las personas que tuvieran enfermedad base no fueran presencialmente a la oficina. ¿Qué es lo que tiene que hacer un empleador en ese caso? Tiene que tratar de agotar todas las instancias para que esa persona que tiene enfermedad base pudiera trabajar de la casa. Si no, por ejemplo, si que fuera una enfermedad base, digamos, muy grave y no existen medios que le pueda dar el empleador a la persona para que esté trabajando desde su casa, lo que puede hacer simplemente es darle quizás algún permiso especial por este periodo de pandemia. Pero justamente lo que trata la normativa de establecer es justamente la protección de estas personas y en el entendido de que si es que no es necesario que la persona vaya a la oficina, la idea es que justamente no lo haga. Perfecto. Aquí Malerly González pregunta si para un trabajador part-time las legislaciones y derechos son las mismas. Efectivamente, si bien los trabajadores part-time o con una jornada parcial tienen una jornada menor, digamos, todo en cuanto a lo que es legislación y derechos laborales es exactamente igual que un trabajador que tiene jornada completa de 45 horas. En eso no hay modificaciones, lo mismo. Perfecto. Valentina Berroeta pregunta si el límite de horas de trabajo varía en las empresas. Eso el límite de horas de trabajo finalmente va a variar, más que en la empresa, va a variar muchas veces en el cargo y las funciones que realicen las empresas. Por ejemplo, en el mismo banco, en el banco tenemos, si bien la gran mayoría trabaja, por ejemplo, una jornada de 45 horas, podría perfectamente, nosotros también tenemos, por ejemplo, ciertos cargos que tienen jornadas parciales de 24 horas, pero va a depender muchas veces del cargo y de las funciones que realicen. Si yo necesito una persona que esté, por ejemplo, medio día trabajando, lógicamente no, por contrato de trabajo lo voy a tener justamente con la mitad con una jornada parcial. ¿Para qué lo voy a tener una jornada, como se llama, una jornada completa? Pero como les digo, esto va variando finalmente de acuerdo a los cargos y a las funciones que yo como empleador requiero justamente en ese momento. Perfecto. Dayana Ruiz nos pregunta ¿cuántas horas máximo debe trabajar un menor de 18 años? Un menor de 18 años puede trabajar, denme un segundito. Menor de 18 años.
Un menor de 18, mira, déjame esa pregunta, deja responderla después. Dejémosla para Sí, el chat dejémosla después. después porque tendría, Ujú. claro, tendría que volver a revisarla y no quiero dar una respuesta que no vaya a ser. Me parece, si después tenemos tiempo también para entregarle otras respuestas a los alumnos. Aquí Renato pregunta si una persona contratada a honorarios que es despedida, ¿tiene derecho a indemnización? No, porque toda persona finalmente que trabaja honorario, se entiende que esto no es una relación laboral, se entiende que esto es una relación civil. Y al ser una relación civil ¿cómo se llama? No se basa esto en lo que es justamente el derecho laboral y el código del Ujú. trabajo. Esto es una relación netamente civil en donde ¿cómo se llama? El trabajador, o sea, en este caso, claro, el trabajador que presta un servicio, finalmente, al no existir una relación laboral, no va a recibir justamente pago de ningún tipo de indemnización, porque no se entiende Claro. que no se entiende que es empleador finalmente, en este caso, la persona que le presta servicio. Perfecto. Aquí Owen Ponce hace una buena pregunta. Dice, si la empresa tiene un problema que solo un trabajador sabe resolver, ¿lo pueden obligar a ir si está en sus días de descanso, por ejemplo? A ver, la empresa, de cierta forma, si está en sus días de descanso, no puede obligarlo a ir. Puede, de cierta forma, si es que es algo muy urgente que tenga que hacer esta persona, que es la única persona que de cierta forma sabe o tiene finalmente las características técnicas para poder justamente resolverlo, se le puede preguntar y se le puede de cierta forma pedir si es que puede ir, pero no se le puede por ningún motivo obligar a la persona a que vaya justamente si es que está en sus días de descanso. Perfecto. En un momento de tu presentación hacías la diferencia entre que, bueno, o sea, que el teletrabajo es parte de lo que se conoce como trabajo a Trabajo a distancia. distancia. Acá el profesor Roberto Bialostoki pregunta si un vendedor en terreno es trabajador a distancia. ¿Ese sería un ejemplo de trabajo a distancia? Un vendedor sí, va a depender mucho si es que, por ejemplo, ese vendedor después lo que hace es, si es que, por ejemplo, a ver, si es que tiene que reportar esas ventas que hace a través de un medio tecnológico a su empleador, cae dentro de lo que es teletrabajo. Pero si no tuviera que reportar por algún medio tecnológico las ventas que realiza, ahí, claro, efectivamente podría ser justamente lo que es un trabajo a distancia. Perfecto. Siempre el teletrabajo es cuando, de cierta forma, hay algún medio tecnológico, tanto en las funciones que realizo presente, o si es que la función que realizo, finalmente tengo que reportarla a través de alguno de estos medios. Perfecto. Acá, Jan, hay varias preguntas sobre los implementos de trabajo con esta nueva modalidad de teletrabajo. Pregunta acá, por ejemplo, el profesor Maribel Bascur, ¿qué pasa si el empleador no hizo anexo de contrato y tampoco proporcionó implementos de trabajo? Y en el mismo sentido, Damaris agrega, esto también tiene relación, porque ¿qué pasa si se corta la luz, por ejemplo, en tu casa y estás en teletrabajo y no puedes trabajar? ¿Puedes tener una sanción? Y Melanie Urra pregunta por los implementos de trabajo, si se agrega más valor a las remuneraciones para cubrir estos. A ver, lógicamente si la ley obliga de cierta forma al empleador a entregar de cierta forma lo que son equipos y también hacerse cargo de todos los gastos de operación y funcionamiento. A la ley obligar esto, lógicamente el empleador tiene que cumplirlo. Si es que de cierta forma existiera algún empleador que lo incumple, un trabajador perfectamente podría, como les comentaba, ante este incumplimiento ir a la inspección del trabajo y de cierta forma notificar este incumplimiento, y lógicamente la inspección del trabajo va a ir a resolver y va a ir a fiscalizar este incumplimiento. En cuanto a los implementos, por ejemplo, de cierta forma del teletrabajo, en general el empleador, cuando envía de cierta forma a un trabajador a generar y a ejercer sus funciones en modalidad de teletrabajo, claro, efectivamente tiene que pasarle al menos lo que es un equipo, en este caso, por ejemplo, sería un notebook o un computador, y, por ejemplo, también podría ser algún elemento de protección personal, como por ejemplo lo que es un mousepad o una apoyamuñeca,
el empleador tiene que, de cierta forma, preocuparse justamente de entregarlo. Ahora, en cuanto a lo que es, por ejemplo, si es que yo estoy en teletrabajo y se me corta la luz, no debería por qué tener una sanción por esto. Son cosas que de cierta forma pasan, suceden ahí, y el empleador está consciente de que estando en tu casa, si es que en algún momento te cortan la luz, deberías de cierta forma, o sea, no hay mucho que hacer tampoco. Podría pasar lo mismo, por ejemplo, un corte de luz si es que llegaras a estar en la oficina. Entonces, de cierta forma, no deberías tener ahí ninguna sanción de por medio. Lógicamente, si es que hay, por ejemplo, algún corte de luz que está programado, lo ideal es que tú vayas y de cierta forma le informes ¿cómo se llama? A tu jefatura: oye, ¿sabes qué? Durante este horario yo lamentablemente no voy a poder estar disponible porque me cortan la luz. Pero alguna sanción de por medio no debería haber. Perfecto. Bueno, Jan, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Te cuento que superamos la hora de transmisión y seguimos con la misma cantidad de espectadores y la misma cantidad de preguntas. No paran de llegar las preguntas, así que van a quedar pendientes las respuestas. Jan nos va a hacer llegar la respuesta y seguramente se las vamos a ir respondiendo en el chat de la tarde. Esa respuesta pendiente también la vamos a entregar. También la vamos a entregar. Y no puedo cerrar la transmisión sin contarte, Jan, y agradecerte de contarte los mensajes que nos van mandando los alumnos y los profesores. Acá tenemos a Manu Sánchez del Colegio Enrique Alvear. Te dice: excelente charla para nuestros estudiantes TP. Y el profesor Roberto Bialostoki del Matilde Brandau dice: felicitaciones para Jan, los alumnos te mandan agradecimientos y consideran que se ha planteado muy claro los conceptos legales. Y así, muchas felicitaciones, ha sido una excelente charla, súper clara, una lluvia de agradecimiento. No, muchas gracias a usted, e insisto, gracias por la oportunidad también, por el tiempo, y como les comentaba, al final la idea era justamente tratar de hacer esto lo más sencillo, porque de repente justamente el derecho es un tema más árido, un tema de repente que se torna medio aburrido. Entonces la idea era justamente tratar de dar una pincelada bien genérica, porque vuelvo a comentar, o sea, con esto podríamos estar hablando todo el día, porque uno se mete en un tema y uno sigue hasta finalmente no acabar casi. Así es, y aquí siguen llegando las felicitaciones. También Maribel Bascura agradece la charla, reafirmar nuevamente que vamos por franco camino en los contenidos vistos con nuestros estudiantes, chicos del Enrique Alvear, a seguir aprendiendo. Felicitaciones al relator. Y se nota porque los chicos de verdad están muy interesados y las preguntas son súper buenas y nos han servido a todos. Bueno, ya nos despedimos y te agradezco a nombre de la Fundación por haber preparado esta charla, de habernos entregado toda esta información súper valiosa para nosotros y que es un gran aporte para la educación técnico-profesional, sobre todo en este año tan complejo que no hemos podido estar presentes como quisiéramos con los alumnos, pero esto nos ha acercado de todas maneras. No, gracias a usted. Y de cierta forma bacán poder transmitir lo que uno hace y finalmente lo que uno le gusta. Entonces, agradecido totalmente de usted y de todos los alumnos. Muchas gracias. A los alumnos nos vemos hoy día a las 15:30 con otra charla y eso, que tengan buena tarde. Un abrazo, Jan, que estén súper bien. Chao, que estén bien.